Libro séptimo. Imprudencia de dirigir preguntas a su libro. 1. La perla en el fondo del precipicio. Algunos minutos después de su breve coloquio con Sieur Landoys, Gilliatt se hallaba en Saint Sampson. Gilliatt estaba inquieto hasta la ansiedad. ¿Qué había pues sucedido? Se oía en Saint Sampson un ruido de colmena espantada. Toda la gente se hallaba en los portales. Las mujeres gritaban. Había algunas que referían al parecer alguna novedad y gesticulaban, formándose grupos en torno suyo. Se oía esta exclamación. ¡Qué desgracia! Algunas caras se sonreían. Gilliatt no interrogó a nadie. No estaba en su naturaleza el hacer preguntas. Además, estaba demasiado conmovido para hablar a indiferentes. Desconfiaba de las narraciones, y prefería saberlo todo de una vez, por lo que se fue derecho a los braves. Era tal su inquietud, que ni siquiera tuvo miedo de entrar en aquella casa. Adenias, la puerta de la sala baja que daba al muelle estaba abierta de par en par. Había en el umbral un hormiguero de hombres y mujeres. Todo el mundo entraba y él entró. Al entrar, halló apoyado en el dintel de la puerta a Sieur Landoys, que le dijo a media voz: ¿Sabéis sin duda ya el acontecimiento? No. No he querido decíroslo desde el camino para no parecer pájaro de mal agüero. ¿Qué hay? La Durande se ha perdido. Había mucha gente en la sala. Los grupos hablaban bajo, como en el cuarto de un enfermo. Los asistentes, que eran los vecinos, los transeúntes, los curiosos, los primeros a quienes se ocurría entrar, estaban apiñados junto a la puerta con una especie de recelo, y dejaban vacío el fondo de la sala en que, al lado de Déruchette, que estaba sentada llorando, se veía en pie a Meslet Jerry. Este estaba arrimado de espaldas al tabique del fondo. Su gorro de marinero le caía sobre las cejas. Un mechón de cabellos grises le acariciaba una mejilla. No hablaba una palabra. Sus brazos no tenían movimiento, y parecía que ningún soplo de vida salía de su boca. Era como una cosa cualquiera apoyada contra la pared. Al verle, se comprendía que era un hombre dentro del cual la vida acababa de hundirse. No existiendo ya Duranda, Jerry no tenía ya razón de ser. Tenía un alma en el mar, y esta alma acababa de zozobrar. ¿Qué había de hacer ahora? Levantarse todas las mañanas, acostarse todas las noches. No aguardar nunca más a la Duranda, no verla ya partir, no verla ya volver. ¿Y qué es un resto de existencia sin objeto? Beber, comer. ¿Y después? Aquel hombre había coronado todos sus trabajos con una obra maestra, y todos sus sacrificios con un progreso. El progreso quedaba abolido, la obra maestra estaba muerta. ¿A qué vivir aún algunos años vacíos? Nada tenía que hacer en lo sucesivo. A su edad no se vuelve a empezar la obra, y, además, él estaba arruinado. Pobre viejo. Déruchette, llorando junto a él sentada en una silla, tenía entre sus dos manos uno de los puños de Meslet Jerry. Las manos estaban juntas, el puño estaba crispado. He ahí la diferencia entre las dos angustias. Las manos juntas indican que se espera aún algo, el puño crispado denota que no se espera ya nada. Meslet Jerry le abandonaba su brazo y la dejaba hacer. Era pasivo. No tenía más que la cantidad de vida que puede tener un hombre después de ser herido por el rayo. Hay ciertos empujes en el fondo del abismo que apartan al hombre de todos los seres vivientes. Las personas que van y vienen dentro de su cuarto son confusas e indistintas. Le dan con el codo sin llegar hasta él. Él es para ellas intratable, y ellas son para él inaccesibles. La dicha y la desesperación no son los mismos medios respirables. El desesperado asiste a la vida de los demás desde muy lejos. Ignora casi su presencia, pierde el sentimiento de su existencia propia. Por más que sea de carne y huesos, no es ya para sí mismo un ser real. Para sí mismo no es más que un sueño. Meslet Jerry tenía la mirada de los que se hallan en una de estas situaciones. Los corrillos cuchicheaban. Cada cual decía lo que sabía. He aquí cuáles eran las noticias. La Durande se había perdido la víspera en la roca de Dubres, con motivo de la niebla, cosa de una hora antes de ponerse el sol. A excepción del capitán, que no había querido abandonar el buque, la tripulación y los pasajeros se habían todos salvado en el bote. Una borrasca de sudoeste, que sucedió a la niebla, a poco les hizo naufragar por segunda vez, y les echó mar adentro más allá de Guernesey.
Por la noche tuvieron la buena suerte de encontrar el Kashmere, que les recogió y dejó en Saint-Pierre-Port. Toda la falta era del timonel Tangroilli, el cual estaba en la cárcel. Clubin había sido magnánimo. Los pilotos, que abundaban en los grupos, pronunciaban esta palabra, el escollo d'ubres, de una manera particular. Mala posada, decía uno de ellos. Se notaban encima de la mesa una brújula y un envoltorio de registros y de libros, que eran sin duda la brújula de la Duranda y los papeles de a bordo entregados por Clubin a Imbrancam y a Tangroilli en el momento de partir el bote. Magnífica abnegación, decían todos, la de aquel hombre, que salvó hasta los legajos en el instante mismo de dejarse morir. Pequeña circunstancia llena de grandeza. Olvido sublime de sí mismo. Había unanimidad en admirar a Clubin, y unanimidad también en creer que se había afortunadamente salvado. El falucho Shealtiel había llegado algunas horas después que el Kashmere, y traía las últimas noticias. Acababa de pasar 24 horas en las mismas aguas que la Duranda. Se había mantenido a la espera durante la niebla, y bordeado durante la tempestad. El patrón del Shealtiel estaba presente entre los concurrentes a la casa de Leggeri. En el instante de entrar Gilliatt, el patrón del Shealtiel acababa de hacer su relato a Mess Leggeri. Este relato era un verdadero informe. Al amanecer, concluida la borrasca y siendo ya el viento manejable, el patrón del Shealtiel había oído bramidos en alta mar. Este ruido, propio de las praderas, en medio de las olas le había sorprendido, y se dirigió hacia el punto de que procedía. Percibió a la Duranda en las rocas d'Ubres. La bonanza le permitía acercarse. Hizo oír su bocina, a la cual solo contestaron los mugidos de los bueyes que en las sentinas se estaban ahogando. El patrón del Shealtiel estaba seguro de que no había persona alguna a bordo de la Duranda, en cuya cubierta se podía permanecer perfectamente, y Clubin había podido pasar en ella la noche, por violenta que hubiese sido la borrasca. No era Clubin hombre que tan fácilmente soltase la presa. No estaba allí, luego estaba salvado. Varios pilebots y lugres de Grainville y de Saint-Malo, desprendiéndose de la niebla, debieron la víspera por la noche costear de bastante cerca el escollo d'Ubres. Sobre el particular no podía caber duda. Uno de ellos habría evidentemente recogido al capitán Clubin. Es menester recordar que el bote de la Duranda estaba completamente lleno al separarse del buque varado, que iba a correr muchos riesgos, que un hombre más era un exceso de peso que podía hacerle zozobrar, y que esta circunstancia debió ser precisamente la que hizo tomar a Clubin la resolución de quedarse en la cubierta de la Duranda. Pero una vez cumplido su deber, presentándose un buque salvador, ninguna dificultad tenía seguramente Clubin en aprovecharse de él. No por haber sido un héroe, había de ser después un majadero. Un suicidio hubiera sido tanto más absurdo, cuanto que Clubin era intachable. El culpable era Tangroilli y no Clubin. Todo esto era concluyente. El patrón del Shealtiel tenía evidentemente razón, y todos esperaban ver reaparecer a Clubin de un momento a otro. Se trataba de llevarle en triunfo. Dos certezas resultaban del informe del patrón. Clubin salvado y la Duranda perdida. En cuanto a la Duranda, no había más que tener paciencia. La catástrofe era irremediable. El patrón del Shealtiel había asistido al último acto del naufragio. La roca muy aguda en que la Duranda se había en cierto modo clavado, había resistido toda la noche el choque de la tempestad, como si quisiera guardar los despojos para ella. Pero por la mañana, en el instante de irse a alejar el Shealtiel de la Duranda, convencido de que no había que salvar persona alguna, sobrevino una de esas olas encrespadísimas que son como el último arrebato de cólera de las tempestades. Aquella ola había levantado furiosamente en alto la Duranda, la había arrancado de la rompiente, y con la velocidad y rectitud de una flecha la había arrojado entre los dos peñascos d'Ubres. Se oyó un crujido diabólico, decía el patrón. La Duranda, subida por el oleaje a cierta altura, quedó parada entre los dos peñascos. Quedaba clavada de nuevo, pero con más solidez que en la rompiente submarina. Allí iba a quedar deplorablemente suspendida, entregada a todos los vientos y a todas las olas. La Duranda, según decía la tripulación del Shealtiel, había ya fracasado en sus 3/4 partes. Evidentemente se hubiera ido al fondo durante la noche si el escollo no la hubiera sujetado y sostenido. El patrón del Shealtiel con su anteojo había estudiado la obra muerta. Daba con precisión marina los pormenores del desastre. La aleta de popa de estribor estaba desfondada,
los palos tronchados, el velamen desempalmado, los obenques casi todos cortados, la claraboya de la escotilla aplastada por la caída de una verga, las costillas de un costado partidas al nivel de la borda, el techo de la despensa desplomado, el árbol del gobernalle roto, los guardines del timón desclavados, las viñitas perdidas, el codaste llevado por el agua, el estambor hecho pedazos. En cuanto a la grúa de cargamento, puesta en el palo de proa, no queda nada, zafarrancho completo, ni guindaletas, ni cuadernales, ni molinetes, ni motones, ni polea de hierro, ni cadenas. La Duranda estaba dislocada. Ahora el agua se entretendrá en reducirla a menudas astillas. Nada quedará de ella dentro de muy poco tiempo. Es sin embargo digno de notarse que la máquina apenas había sufrido menoscabo, lo que probaba su excelencia. El patrón del Shealtiel creía poder afirmar que la cigüeñuela no ofrecía ninguna avería grave. Los palos del buque habían cedido, pero la chimenea de la máquina había resistido. Las grapas de hierro estaban todas no más que torcidas. Los tambores habían sufrido bastante, pero no parecía que faltase a las ruedas una sola pala. La máquina propiamente dicha estaba intacta. Tal era la convicción del patrón del Shealtiel, opinión de cuo participaba el maquinista Imbrancan, que se mezclaba con todos los grupos. El valiente negro, más inteligente que muchos blancos, era el admirador de la máquina. Levantaba los brazos abriendo los 10 dedos de sus atezadas manos, y decía a Led Jerry que permanecía mudo: mi amo, la máquina aún vive. Pareciendo segura la salvación de Clubin, y habiéndose sacrificado el casco de la Duranda, toda la cuestión en las conversaciones de los corrillos se reducía a la máquina, que inspiraba tanto interés como si fuese una persona. Todos elogiaban su buena conducta. He aquí lo que se llama una señora sólida, decía un marinero francés. Es lo que no hay, gritaba un pescador guernesiano. Necesario era que tuviese mucho manejo, replicaba el patrón del Shealtiel, para salir de tan apurado trance sin más que 2 o 3 desolladuras. La máquina se hizo poco a poco la preocupación única. Exaltó las opiniones en pro y en contra. Tenía amigos y enemigos. Más de uno había, patrón de un buen buque de vela, que teniendo esperanzas de hacer suya la clientela de la Duranda, no sentía que el escollo Dubres hubiese dado su merecido a la nueva invención. El cuchicheo se convirtió en altercado. Se discutió casi con estrepita. Sin embargo, era siempre un ruido algo discreto, y por intervalos las voces se bajaban bajo la presión del silencio sepulcral de Led Jerry. Del coloquio empeñado en todos los puntos resultaba lo siguiente. La máquina era lo esencial. Construir otro buque era posible, pero construir otra máquina no. Era una máquina única. Para fabricar otra igual faltaba el dinero, y más aún el artífice. Se recordaba que el constructor de la máquina había muerto. La máquina había costado 40.000 francos. Nadie en lo sucesivo arriesgaría un capital tan fuerte en una eventualidad semejante, con tanta más razón, cuanto que el nuevo invento estaba ya juzgado, sabiéndose por experiencia que los buques de vapor se perdían lo mismo que los otros. El accidente de la Duranda esterilizaba todos sus pasados triunfos. Triste era sin embargo considerar que aquella máquina tan ingeniosa se hallaba aún íntegra y en buen estado, y que antes de 5 o 6 días sería probablemente una ruina como el buque. Mientras ella existiese, no se podía decir que había habido un verdadero naufragio. La pérdida de la máquina sería lo único irreparable. Salvar la máquina sería reparar el desastre. Eso de salvar la máquina era cosa fácil de decir. ¿Pero quién se encargaría de salvarla? ¿Era acaso posible? Concebir un proyecto y ejecutarlo, son dos cosas muy diferentes, y si algún proyecto había habido impracticable e insensato, era este, salvar la máquina varada en los Dubres. Absurdo sería enviar a trabajar en aquellos escollos un buque y una tripulación. Ni cuerdo siquiera parecería soñar en una empresa semejante. Era la estación de los temporales. A la primera borrasca las cadenas de las ancoras serían partidas por las crestas submarinas de las rompientes, y el buque se haría pedazos contra las rocas. Sería enviar un segundo naufragio o socorrer el primero. En la especie de agujero de la meseta superior, donde se había albergado el náufrago de la leyenda muerto de hambre, había apenas espacio para un hombre solo. Sería, pues, necesario para salvar la máquina, que fuese un hombre a los peñascos Dubres, y que fuese a ellos solo, y que solo allí permaneciese, solo en aquel mar, solo en aquel desierto, solo a 5 leguas de la costa, solo semanas enteras, solo delante de lo previsto y lo imprevisto,
sin refresco de provisiones en medio de las angustias de un desenlace penoso, sin socorro alguno en los incidentes del peligro, sin otro vestigio humano que el del antiguo náufrago que expiró allí de hambre, sin otro compañero que aquel muerto. Y, además, ¿qué podría hacer para salvar la máquina? Sería necesario que fuese no solo marinero, sino también herrero. ¿Y enfrente de cuántas dificultades? El hombre que acometiese una empresa semejante sería más que un héroe, sería un loco. Porque en ciertas empresas desproporcionadas, en que lo sobrehumano parece necesario, encima de la intrepidez está la demencia. Y, en efecto, todo bien considerado, sacrificarse por hierro viejo, no sería una extravagancia. No, nadie irá a los peñascos dubres. Fuerza es renunciar a la máquina como al resto del buque. El salvador que se necesitaría no se presentara. ¿Dónde hallar un hombre semejante? Tales eran, si no en la forma, en el fondo, las conversaciones de la concurrencia. El patrón del Shealtiel, que era un antiguo piloto, renunció al pensamiento delante de todos en alta voz. No. Es asunto concluido. El hombre que irá allí y traerá la máquina no existe. Puesto que yo no voy, añadió Imbrancam, es evidente que no se puede ir. El patrón del Shealtiel sacudió su mano izquierda con la viveza que expresa la convicción de lo imposible, y repuso: si existiese. Déruchette volvió la cabeza, y dijo: yo me casaría con él. Hubo un momento de silencio. Un hombre muy pálido salió de uno de los grupos y preguntó: ¿os casaríais vos con él, Miss Déruchette? Era Gilliatt. Todas las miradas se dirigieron a Led Jerry, que se puso de repente muy erguido. Brillaba bajo sus cejas una luz extraña. Tomó su gorro de marinero y lo echó al suelo. Miró después solemnemente delante de sí, sin ver a ninguna de las personas presentes, y dijo: Déruchette se casaría con él. Doy mi palabra de honor al buen Dios. 2. Mucho asombro en la costa del oeste. La noche que siguió a aquel día debía ser, después de las 10, una noche de luna. Sin embargo, cualquiera que fuese la buena apariencia de la noche, del viento y del mar, ningún pescador pensaba en salir ni de la Hougue-la-Perre, ni del Bordeaux, ni de Oumet-Benet, ni del Platón, ni de Port-Grat, ni de la bahía Basson, ni de Perrelle-Bay, ni de Peceris, ni del Tielles, ni de la bahía de los Saints, ni de Petit-Bot, ni de ningún puerto ni ensenada de Guernesey. Y la razón era muy sencilla: el gallo había cantado a las 12 del día. Cuando el gallo canta una ñora extraordinaria, no se encuentra la pesca. Sin embargo, a la caída de la tarde de aquel día, un pescador que regresaba a Ontoy experimentó una sorpresa. A la altura del Oumet Paradis, más allá de las dos Brayes y de las dos Grunes, teniendo a la izquierda la baliza de las Plates Fonjeres, que representa un embudo vuelto al revés, y a la derecha la baliza de Saint Sampson que representa una figura de hombre, creyó percibir una tercera baliza. ¿Qué significaba aquella baliza desconocida? Cuando la habían colocado en aquel punto, ¿qué bajío indicaba? La baliza respondió a todas las interrogaciones. Se movía y, por consiguiente, era un mástil. No por eso disminuyó el asombro del pescador. Una baliza llamaba la atención. Más debía llamarla aún un mástil. Allí no había pesca posible. Cuando todos los buques entraban, alguno salía. ¿Quién, y por qué? 10 minutos después, el mástil, caminando lentamente, llegó a alguna distancia del pescador de Umptoye, el cual no pudo reconocer la barca. Oyó remar. Era pues, probablemente un hombre solo. El viento era norte. Aquel hombre bogaba sin duda alguna para ir a tomar el viento más allá de la punta Fontenelle. Allí, probablemente, se haría a la vela. Contaba pues con doblar la Ancresse y el monte Crevel. ¿Qué significaba aquello? El mástil pasó, el pescador entró. Aquella misma noche, en la costa oeste de Guernesey, varios observadores casuales, separados uno de otro y aislados, hicieron observaciones a distintas horas y en distintos puntos. Cuando el pescador de Umptoye acababa de amarrar su barca, un carretero de Foucault, a una media milla más de distancia, guiando sus caballos por la carretera desierta de las Clotures, en las inmediaciones de los postes 6 y 7, vio en el mar, casi al extremo del horizonte, en un punto poco frecuentado, entre la Roque Nord y la Sablonneuse,
una vela que se izaba. Paró poco entonces en ello la atención, más preocupado por su carro que por ningún buque. Media hora había transcurrido desde que el carretero había distinguido aquella vela, cuando un albañil que volvía de su trabajo de la ciudad por las inmediaciones de la ciénaga Palee, se encontró de pronto casi delante de una barca que avanzaba muy atrevidamente entre las rocas del Querún, de la Rouse de Mer y de la Gripe de Rouse. La noche estaba oscura, pero el mar estaba claro, como sucede con frecuencia, y se podían distinguir a lo lejos las idas y venidas. No había en el mar más que aquella barca. Un poco más abajo, y un poco más tarde, un revendedor de langostas, disponiendo su mercancía en el mégano que separa el Port Soif del Port Enfer, no pudo comprender lo que hacía una barca que se deslizaba entre la Boue Corneille y la Mulrete. Necesario era para arriesgarse a tanto ser muy buen piloto y tener mucha precisión de llegar a algún punto dado. Las 8 estaban dando en Catel, cuando el tabernero de Cobo Bay observó con no poca extrañeza que había una vela más allá de la Boue du Jardin y de las Grunetes, muy cerca de la Suzanne y de las Grunes del oeste. No lejos de Cobo Bay, en la punta solitaria del Oumet de la bahía Basson, 2 amantes estaban a la vez separándose y deteniéndose. En el momento de decir la joven al galán: «Me voy, no porque no desee estar a tu lado, sino porque tengo mis ocupaciones», les distrajo de su beso de despedida una barca bastante grande que pasó muy cerca de ellos dirigiéndose hacia las Meselletes. Monsieur Le Pere des Norgiot, que habitaba en Cotillon Pipet, a cosa de las 9 de la noche, estaba ocupado examinando un agujero hecho por algunos merodeadores en la cerca de su huerta, la Generote, y de su plantación de árboles. Mientras se estaba haciendo cargo de los daños que le habían ocasionado, no pudo abstenerse de seguir con la mirada una barca que a aquellas horas de la noche doblaba temerariamente el Croc Point. Al día siguiente de una tempestad, cuando queda un mar de fondo, semejante itinerario era poco seguro. Era una imprudencia escogerlo no sabiendo al dedillo todos los canalizos. A las 9:30, en el Equerrier, un pescador, que estaba transportando sus redes, se detuvo algún tiempo para observar entre Colombelle y la Souffleuse cierta cosa que debía ser un buque. Si era un buque, se exponía mucho, porque allí se producen repentinamente ráfagas de viento sumamente peligrosas. La roca Souffleuse sopladora se llama así porque envía de repente a los buques un soplo inesperado. En el instante de levantarse la luna, subida enteramente la marea y estando la mar tranquila en el pequeño estrecho de Liou, el guarda solitario de la isla de Liou se hizo cruces, viendo pasar entre la luna y él una voluminosa figura negra. Aquella figura negra, alta y estrecha, parecía un sudario que andaba. Se deslizaba lentamente por encima de la especie de muros que forman los bancos de rocas. El guarda de Liou creyó reconocer la dama negra. La dama blanca habita el Tau de Pet d'Amont, la dama parda habita el Tau de Pet d'Aval, la dama roja habita la Silleuse al norte del Banc Marquis, y la dama negra habita el Grandet Acre, al oeste del Lioumet. Por la noche, a la claridad de la luna, las 4 señoras salen, y algunas veces se encuentran. En rigor aquella forma negra podía ser una vela. Las largas barreras de rocas sobre las cuales parecía marchar podían en efecto ocultar el casco de una barca que bogaba detrás de ellas, y dejar solamente ver la vela. Pero el guarda se preguntó qué barca a aquellas horas se atrevería a aventurarse entre Liou y la Pécheresse y los Anguilleres y Lere Point. ¿Y con qué objeto? Les pareció más probable que fuese la dama negra. Cuando la luna acababa de pasar más allá del campanario de Saint-Pierre-du-Bois, el sargento del Château-Roquoine, al levantar el puente levadizo, distinguió en la embocadura de la bahía, más allá de la Haute-Canée y más acá de la Sambule, un buque de vela que parecía bajar del norte al sur. En la costa sur de Guernesey, detrás de Plymouth en el fondo de una bahía cercada toda de precipicios y murallas y cortada a pico dentro del agua, existe un puerto singular que un francés, residente en la isla desde 1855, el mismo tal vez que escribe estas líneas, bautizó con el nombre de Portau Quatrième Etage, generalmente adoptado en la actualidad. Aquel puerto, que se llamaba entonces La Molle, es una meseta de piedra, medio natural, medio tallada, que se eleva unos 40 pies sobre el nivel del agua, y comunica con las olas por medio de 2 gruesas albitanas paralelas en plano inclinado. Las barcas, izadas a fuerza de brazos por medio de cadenas y garruchas, suben del mar y vuelven a bajar a lo largo de los 2 tablones que hacen el oficio de 2 raíles. Para los hombres hay una escalera.
Aquel puerto estaba a la sazón muy frecuentado por los contrabandistas, para quienes era cómodo por lo mismo que era poco practicable. A cosa de las 11, algunos contrabandistas, los mismos tal vez con quienes había contado Clubin, se hallaban con sus fardos en la cima de aquella plataforma de la muelle. Como los contrabandistas espían, ellos estaban de acecho. Les sorprendió una vela que desembocó de repente más allá de la silueta negra del cabo Plymouth. Había claridad de luna. Los contrabandistas vigilaron aquella vela, temiendo fuese algún guardacostas que iba a emboscarse en observación detrás de la Nois Mayor. Pero la vela pasó más allá de los Anois, dejó en pos de sí al noroeste la Boue Blondel y se perdió en el esfumino lívido de las brumas del horizonte. ¿A dónde diablos puede ir aquella barca?, se preguntaron los contrabandistas. En aquella misma tarde, un poco después de ponerse el sol, se había oído a alguno que llamaba a la puerta de la casa del bu de la calle. Era un joven vestido de pardo con medias amarillas, lo que indicaba ser dependiente de la parroquia. Una pescadora de almejas, que andaba dando vueltas por allí con un farol en la mano, había llamado al mancebo, y entre las dos se cruzaron las siguientes palabras delante del bu de la calle. ¿Qué se os ofrece, mocito? El hombre que vive aquí. No está. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Estará mañana? Tampoco lo sé. ¿Ha partido acaso? También lo ignoro. Sabed, buena mujer, que el nuevo rector de la parroquia, el reverendo Ebenezer Caudray, quisiera hacerle una visita. No sé dónde para. El reverendo me envía a preguntar si el hombre del bu de la calle estará mañana por la mañana en su casa. No lo sé. 3. No tentéis a la Biblia. En las 24 horas que siguieron, Meslet Jerry no durmió, ni bebió, ni comió. Besó en la frente a Déruchette, se informó de Clubin, del cual no había aún noticias, firmó una declaración renunciando a formular queja alguna, e hizo poner a Tangroil en libertad. Durante todo el día siguiente estuvo medio apoyado en la mesa del despacho de la Duranda, ni en pie, ni sentado, respondiendo con afabilidad cuando se le hablaba. Por lo demás, estando ya la curiosidad satisfecha, la soledad reinaba en los braves. Hay mucho deseo de observar en el afán de compadecer que manifiestan las gentes. Se había vuelto a cerrar la puerta, y se dejaba a Jerry solo con Déruchette. La luz que brilló un instante en los ojos de Jerry se había extinguido, y volvió a aparecer en ellos la mirada lúgubre del principio de la catástrofe. Por consejo de Gracia y de Dulce, Déruchette, inquieta, había puesto a su lado, sin decir una palabra, un par de medias que estaba haciendo cuando llegó la fatal noticia. Sonrió amargamente, y dijo: «Me tienen sin duda por imbécil». Después de un cuarto de hora de silencio, añadió: «Esas manías son buenas cuando uno es feliz». Déruchette había hecho desaparecer el par de medias, y se aprovechó de la ocasión para hacer desaparecer también la brújula y los papeles de a bordo, que Meslet Jerry miraba demasiado. Por la tarde, poco antes de la hora de tomar el té, se abrió la puerta, y entraron dos hombres vestidos de negro, uno viejo y otro joven. Al joven quizás le hayamos visto en algún punto de nuestra narración. Los dos tenían un aspecto grave, pero su gravedad era diferente. El viejo tenía la gravedad que pudiéramos llamar de estado, y el joven la gravedad de naturaleza. La una la da el traje, la otra la da el pensamiento. Como indicaba bien la manera de vestir uno y otro, eran los dos eclesiásticos, perteneciendo los dos a la religión establecida. Lo que respecto del joven hubiera a primera vista llamado la atención del observador es que su gravedad, que era profunda en su mirada y resultaba evidentemente de su alma, no resultaba en manera alguna de su persona. La gravedad admite la pasión, y la exalta depurándola, pero aquel joven era, antes que todo, hermoso. Siendo sacerdote, debía tener por lo menos 25 años, y parecía tener 18. Ofrecía una armonía, que es también un contraste. En él el alma parecía hecha para la reflexión, y el cuerpo para la pasión. Era rubio, rosado, fresco, muy fino y muy suelto en su severo traje, con mejillas de niña y manos delicadas. Tenía un modo de andar vivo y natural, aunque reprimido. Todo era en él encanto, elegancia y casi voluptuosidad. La belleza de su mirada corregía su exceso de gracia.
Su sonrisa sincera, que descubría sus dientes de niño, era pensativa y religiosa. Tenía la gentileza de un paje y la dignidad de un obispo. Sus espesos cabellos, tan rubios que parecían dorados, coronaban un cráneo elevado, cándido y bien hecho. Una ligera arruga de doble inflexión entre las dos cejas despertaba confusamente la idea del pájaro del pensamiento cerniéndose, con las alas desplegadas, en medio de su frente. Se veía en él uno de esos seres benévolos, inocentes y puros, que progresan en sentido inverso de la humanidad vulgar, porque la ilusión les hace discretos y la experiencia entusiastas. Su juventud transparente dejaba ver su madurez interior. Comparado con el eclesiástico de cabellos grises que le acompañaba, a la primera mirada parecía el hijo, y a la segunda parecía el padre. El viejo era el doctor Hakemin Nerode. Pertenecía a la alta iglesia, la cual es casi un paganismo. El anglicanismo estaba ya en aquella época trabajado por las tendencias que se han afirmado después y condensado en el pureísmo. El doctor Hakemin Nerode pertenecía a aquel matiz anglicano. Era altivo, correcto, severo y superior. Su rayo visual interior salía apenas fuera. Tenía por espíritu la letra. Fuera de esto, era altanero. Todas sus maneras eran las de un personaje. Menos parecía un reverendo que un monseñor. Su sobre todo tenía hasta cierto punto el corte de una sotana. Su verdadero medio hubiera sido Roma. Era prelado de cámara, nato. Parecía haber sido creado expresamente para adornarle Jerry. A su sucesor en la parroquia, el nuevo rector de Saint Sampson, el reverendo José Ebenezer Cowdray, en lo sucesivo pastor de Meslet Jerry. Deruchete se levantó. El joven cura, que era el reverendo Ebenezer, se inclinó. Meslet Jerry miró a Mr. Ebenezer Cowdray, y refunfuñó entre dientes, mal marinero. Gracia a hacer cosillas. Los dos reverendos se sentaron junto a la mesa. El doctor Herode empezó un discurso. Había llegado a sus oídos la noticia de un suceso. La Duranda había naufragado. Venía como pastor a consolar y aconsejar. El naufragio era una desgracia, pero también una dicha. Sondémonos. ¿No estábamos hinchados por la prosperidad? Las aguas de la felicidad son peligrosas. Es menester no considerar como un mal los contratiempos. Las miras del Señor son desconocidas. Meslet Jerry estaba arruinado. ¿Y qué? Ser rico es estar en peligro. Se tienen falsos amigos. La pobreza los aleja. Se queda el hombre solo. Solus eris. La Duranda, según se decía, dejaba anualmente un producto líquido de 1000 libras esterlinas. Es una cantidad excesiva para el hombre prudente. Huyamos las tentaciones, desdeñemos el oro. Aceptemos con reconocimiento la ruina y el abandono. El aislamiento está lleno de frutos. En él se obtienen las gracias del Señor. En la soledad encontró las aguas calientes, conduciendo a los asnos de Sebem su padre. No nos rebelemos contra los impenetrables decretos de la providencia. El reverendo estaba dispuesto a introducir en ellos a Meslet Jerry. El santo hombre Job, después de su miseria, había crecido en riquezas. ¿Quién sabe si la pérdida de la Duranda no tendrá sus compensaciones, hasta temporales? El mismo doctor Hakemin Nerode había empleado capitales en una muy buena operación próxima a ejecutarse en Sheffield. Si Meslet Jerry, con los fondos que le quedasen, quería tomar parte en ella, conseguiría rehacer su fortuna. La operación se reducía a suministrar un gran número de armas al czar para reprimir la Polonia. Se ganaría en el negocio el 300%. La palabra czar sacó a Jerry de sus meditaciones. Interrumpió al doctor Herode. Yo no quiero nada con el czar. El reverendo Herode respondió. Meslet Jerry, los príncipes son queridos de Dios. Escrito está. Dad al César lo que es del César. El czar es César. Jerry, que de nuevo se había entregado a su idea fija, murmuró. ¿Quién es César? Yo no le conozco. El reverendo Hakemin Nerode volvió a su exhortación. No insistió en el negocio de Sheffield. No querer César, es ser republicano. El reverendo comprendía que se fuese republicano. En tal caso, que Meslet Jerry volviese sus miradas de negociante hacia una república. Meslet Jerry podía restablecer su fortuna en los Estados Unidos mejor aún que en Inglaterra. Si quería decuplicar lo que le quedaba, no tenía que hacer más que tomar acciones en la gran compañía de explotación de plantaciones de Texas,
la cual empleaba más de 20.000 negros. Yo no quiero esclavitud, dijo Led Jerry. La esclavitud, replicó el reverendo Herode, es de institución sagrada. Está escrito, si el amo maltratad su esclavo, no se le podrá castigar ni reconvenir, porque el esclavo es su dinero. Gracia y Dulce, de pie en el umbral de la puerta, recogían con una especie de éxtasis las palabras del reverendo doctor. El reverendo continuó. Como hemos dicho, bien considerado todo, era un buen hombre, y cualesquiera que pudiesen ser sus diferencias de casta o de persona con Miss Led Jerry, le ofrecía sinceramente todo el auxilio espiritual, y hasta temporal, de que el doctor Jacquemin Herode disponía. Si Miss Led Jerry estaba arruinado hasta el punto de no poder cooperar fructuosamente a una especulación cualquiera, rusa o americana, porque no entraba en el gobierno y en las funciones asalariadas. Hay nobles destinos, y, precisamente en Jersey se hallaba vacante el cargo de comisario. Miss Led Jerry gozaba de buen concepto, y el reverendo Herode, deán de Guernesey y coadjutor del obispo, se empeñaba en obtener para Miss Led Jerry el cargo de comisario de Jersey. El comisario es un oficial de campanillas. Asiste, como representante de su majestad, a la celebración de los juicios, a las vistas de causa y a las ejecuciones de las sentencias. Led Jerry fijó su mirada en el doctor Herode. Yo no soy partidario de la pena de muerte, dijo. El doctor Herode, que hasta entonces había pronunciado todas las palabras con la misma entonación, se puso más severo y dio a su voz una inflexión nueva. Miss Led Jerry, la pena de muerte está ordenada divinamente. Dios ha puesto la espada en manos del hombre. Está escrito, ojo por ojo, diente por diente. El reverendo Ebenezer acercó imperceptiblemente su silla a la del reverendo Jacquemin, y le dijo de manera que pudiese oírle más que él. A ese hombre le dictan lo que dice. ¿Quién? Preguntó con el mismo tono el reverendo Jacquemin Herode. Ebenezer respondió en voz muy baja. Su conciencia. El reverendo Herode sacó del bolsillo un tomo grueso encuadernado y con broches, lo dejó encima de la mesa y dijo en voz alta. La conciencia, hela aquí. El libro era una Biblia. El doctor Herode se suavizó enseguida. Deseaba ser útil a Miss Led Jerry, a quien consideraba fuerte. Como pastor, tenía el derecho y el deber de aconsejar. Sin embargo, Miss Led Jerry era libre. Miss Led Jerry, abrumado de nuevo bajo el peso de su contratiempo, nada oía. Déruchette, sentada a su lado, y pensativa también, no levantaba los ojos, y añadía a aquella conversación tan poco animada la cantidad de mortificación que acarrea una presencia silenciosa. Un testigo que nada dice es una especie de peso indefinible, lo que no parecía comprender el doctor Herode. Viendo que Led Jerry nada respondía, el doctor Herode quiso despachar pronto. El consejo viene del hombre y la inspiración de Dios. En el consejo del sacerdote hay inspiración. Bueno es aceptar los consejos, y peligroso rechazarlos. Sochot fue cautivo de 11 diablos por haber menospreciado las exhortaciones de Natanael. Tiburiano quedó cubierto de lepra por haber echado de su casa al apóstol Andrés. Bar James, no obstante ser mago, se quedó ciego por haberse reído de las palabras de San Pablo. Elxey y sus hermanas Marta y Martina gimen actualmente en el infierno por haber despreciado las advertencias de Valencianus, que les probaba tan claramente como la luz del día que su Jesucristo, de 38 leguas de altura, era un demonio. Olivan, que se llama también Judith, se sometía a los consejos. Rubén y Feniel escuchaban las órdenes que venían de lo alto. Sus mismos nombres bastan para indicarlo. Rubén significa hijo de la visión, y Feniel significa la cara de Dios. Miss Led Jerry dio un puñetazo a la mesa. Por vida. Exclamó, la culpa es mía. ¿Qué queréis decir? Preguntó M. Jacquemin Herode. Digo que la culpa es mía. ¿Vuestra? ¿Por qué? Porque hacía regresar a la Duranda el viernes. M. Jacquemin Herode murmuró al oído de M. Ebenezer Candray. Ese hombre es supersticioso. Y repuso levantando la voz magistralmente. Miss Led Jerry, es pueril creer en la mala influencia del viernes. Ninguna fe deben merecer las fábulas. El viernes es un día como cualquier otro. Con mucha frecuencia es una data feliz. Meléndez fundó la ciudad de San Agustín un viernes. Viernes era cuando Enrique VII dio su comisión a John Cabot.
Los peregrinos de Mayflower llegaron un viernes a Provincetown. Washington nació el viernes 22 de febrero de 1732, y Cristóbal Colón descubrió la América el viernes 12 de octubre de 1492. No dijo más, y se levantó. Ebenezer se levantó también. Gracia y Dulce, adivinando que los reverendos iban a marchar, abrieron de par en par la puerta. Meslet Jerry nada veía ni oía. Mr. Jaque Minero dijo a solas a Mr. Ebenezer: Cowdray. Ni siquiera nos saluda. Eso no es tristeza, es embrutecimiento. Sospecho que está loco. Sin embargo, cogió su Biblia de encima de la mesa y la tuvo entre sus manos como si fuese un pájaro que temiese se le escapase. Su actitud llamó la atención de todos los presentes. Gracia y Dulce alargaron el cuello. Su voz hizo cuanto pudo para ser majestuosa. Meslet Jerry, no nos separemos sin leer una página del Santo Libro. Las situaciones de la vida se aclaran por medio de los libros. Los profanos tienen los agüeros virgilianos, los creyentes tienen las advertencias bíblicas. El primer libro que se nos viene a la mano, abierto por cualquiera de sus páginas, da un consejo. La Biblia, abierta por cualquiera de sus páginas, hace una revelación. Es principalmente buena para los afligidos. Lo que infaliblemente se desprende de la Santa Escritura es un consuelo a nuestras penas. En presencia de los afligidos, es preciso consultar el Santo Libro sin escoger el punto en que se abre, y leer con candor el pasaje que primero hiere nuestra vista. Lo que el hombre no escoge, lo escoge Dios. Dios sabe lo que nos conviene. Su dedo invisible se halla en las líneas inesperadas que leemos. Cualquiera que sea la página, de ella brota necesariamente la luz. No busquemos otra, y atengámonos a ella. Es la palabra que viene de lo alto. Nuestro destino nos es misteriosamente revelado en el texto evocado con confianza y respeto. Escuchemos y obedezcamos. Meslet Jerry, os halláis sumido en el dolor, este libro es un bálsamo de consuelo. Os halláis enfermo, este libro es la salud. El reverendo Jaque Minero abrió los broches de la Biblia, deslizó una uña por entre dos páginas, tuvo un instante su mano sobre el libro abierto, y después de otro instante de recogimiento, bajó los ojos con autoridad, y se puso a leer el alta voz. He aquí lo que leyó. Isaac se paseaba por el camino que conduce al pozo, llamado el pozo del que vio y que ve. Rebeca, habiendo visto a Isaac, dijo: ¿Quién es ese hombre que va delante de mí? Entonces Isaac le hizo entrar en su tienda, y la tomó por mujer, y el amor que por ella sintió fue grande. Víctor Hugo se permite modificar este pasaje de la Biblia. Ebenezer y Deruchete se miraron. Fin del tomo primero.